Vamos a comenzar con el tema de velocidad. Para muchos conductores, la velocidad es su peor enemigo. Una velocidad excesiva o inadecuada en algunos casos puede suponer el final del viaje. Por eso, creo que todos debemos aportar lo mejor que tenemos como personas humanas para respetar la velocidad, porque al fin y al cabo es respetar a los demás. Y vamos a recordar lo que decía la canción mexicana, que no hay que llegar primero, que nomás hay que saber llegar. Está claro, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Lo importante es ir y volver, no quedarnos en el camino. Por eso creo que es cosa de todos respetar la velocidad para volver de vacaciones. Dice el reglamento que todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos, una cosa lógica, a tener en cuenta sus propias limitaciones físicas y psicofísicas. También hay que tener en cuenta las características y el estado de la vía, las del vehículo y su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación en general. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes: cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando, al aproximarse a ciclos circulando, en los pasos de peatones no regulados por semáforos. Está claro, si hay semáforo y está verde para el conductor, la cosa está clara. Es cuando haya paso de peatones y no haya semáforo. En las intersecciones y en las proximidades de uso exclusivo para ciclos, al acercarse a mercados, centros docentes o en lugares con previsible presencia de niños. Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella. Entramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando, por ejemplo en las travesías. Es muy frecuente, las casas dan casi a la calzada, los niños salen corriendo de casa y un vehículo pues los puede atropellar. Concretamente, un primo mío murió atropellado por un camión. Salió corriendo de casa, venía un camión y lo atropelló. Bueno, pues aquí tenemos, esto lo conozco yo, porque lo he vivido. Entonces, vemos la peligrosidad de esas travesías o de esas vías en las que las edificaciones están próximas a la calzada y precisamente por eso, porque los niños no son responsables de sus actos y salen corriendo y se os pueden meter encima. Entonces hay que moderar la velocidad, especialmente ahí en esos lugares. De todas formas, si por ejemplo es una travesía o una vía urbana, ya hay un límite específico de velocidad, aparte de que haya señal, pero hay un límite específico que debemos respetar. Al aproximarnos a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un autobús de transporte escolar, volvemos a los niños. Los niños no son responsables, salen corriendo y los podemos atropellar. Por eso hay que prestar especial atención en estos lugares. Fuera de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que circulen por ella o por el arcén. Ojo con los ciclos. Los ciclos en este momento son como las vacas en la India. ¿Cómo son las vacas en la India? Sagradas. Pues ojo con las bicicletas, sagrados. Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otros materiales a los demás usuarios de la vía. Al aproximarse a pasos a nivel, glorietas e intersecciones en que no se goce de prioridad o a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos. Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 km por hora. Ojo, si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50. Pero que quede claro, es en las intersecciones debidamente señalizadas y de visibilidad prácticamente nula. Ahí es cuando la velocidad no debe exceder de 50 km por hora. Si no están señalizadas, moderando la velocidad, llegando incluso a detenernos. Que quede claro. Luego veremos una pregunta y es posible que la falléis.
Así que ojo al dato. En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad, o también en caso de deslumbramiento, o en los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o de humo, y las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves. Y ahora vamos a ver las velocidades máximas en vías fuera de poblado. Y vamos a fotografiar mentalmente a estos vehículos que vamos a ver ahora. Los turismos y motocicletas, por ejemplo, siempre van juntos. En autopista y autovía, por ejemplo, la velocidad máxima es de 120. Turismos y motocicletas, 120. Y no se puede rebasar ni para adelantar, que quede claro, ¿eh? Turismos y motocicletas, 120, y esta velocidad no se puede rebasar ni para adelantar. En el segundo grupo tenemos los autobuses, derivados de turismos, mixtos adaptables, autocaravanas de hasta 3.500 kilos, todos estos a 100 kilómetros por hora. En el tercer grupo tenemos camiones, articulados, tractocamiones, furgones, automóviles con remolque de hasta 750 kilos y autocaravanas de más de 3.500 kilos. Aunque no hayamos introducido aquí la fotografía, que quede claro, autocaravanas de más de 3.500. Todos estos 90 kilómetros por hora. Y en el cuarto grupo, ojo, solo en autopistas y autovías hay cuarto grupo, que son los automóviles con remolque de más de 750 kilos. Veíamos en el grupo anterior que los automóviles con remolque de hasta 750 iban en este grupo y la velocidad máxima era 90. Bueno, pues en este caso, los automóviles con remolque de más de 750 kilos, la velocidad máxima será de 80. En vía para automóviles, carretera con arcén de 1,5 metros más de ancho, ojo, pavimentado. Si no está pavimentado, 90. Más de un carril para el mismo sentido de circulación, en estos tres casos, vuelvo a repetir, vía para automóviles, carretera con arcén de 1,5 metros o más de ancho pavimentado, o que tenga más de un carril para el mismo sentido de circulación, en todos estos casos, turismos y motocicletas, 100. En el segundo grupo, autobuses, derivados de turismos, mixtos adaptables y autocaravanas, como veíamos aquí, de hasta 3.500, 90. Y en el tercer grupo van todos los que en el cuarto grupo de antes iban aparte. Por lo tanto, en el tercer grupo van camiones, tractocamiones, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque de más o de menos peso. Y además, autocaravanas de más de 3.500 kilos. Estos serían los tres grupos en vía para automóviles, carretera con arcén de 1,5 metros más de ancho pavimentado, o que la calzada tenga en uno de los sentidos al menos más de un carril para el mismo sentido de circulación. Y ahora vamos con el cuarto grupo. En el resto de las vías fuera de poblado, que no sean ni autopistas, ni autovías, ni vías para automóviles y que no tengan arcén de más de 1,50 o que no tengan más de un carril para el mismo sentido, turismos y motocicletas 90, autobuses, derivados de turismos, mixtos adaptables y autocaravanas de hasta 3.500, 80. Y luego en el tercer grupo, pues 70, 10 menos que en las vías anteriores. 100, 90, 90, 80, 80, 70, 10 menos. Podéis estudiarlo tranquilamente y cuando más o menos lo hayáis memorizado, aunque cuesta un poquito, está claro, pues paséis al siguiente. Y ahora vamos a ver otras velocidades fuera de poblado. En cualquier tipo de vía donde esté permitida su circulación, los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, velocidad máxima 70. Vehículos de tres ruedas y cuadriciclos 70.
fuera de poblado. Y ahora vamos a ver los límites de velocidad en vías urbanas y en travesías. Y como norma general, 50 km por hora. Salvo los vehículos que transporten mercancías peligrosas que circularán como máximo a 40, 10 menos. Y salvo señalización, en autopista y autovía dentro de poblado, ojo, la velocidad máxima será de 80. Dice, salvo señalización. Vamos a imaginar que el ayuntamiento correspondiente dice, pues ahora aquí nos parece que mejor 100. Pues si hay una señal, como la señal prevalece sobre la norma, pues sería 100. Pero si no hay señal, como norma general, 80. Y seguimos con velocidades máximas fuera de poblado. Vamos a ver. Los vehículos de transporte escolar y de menores y los camiones o vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, 10 menos. Por ejemplo, este es un autobús de transporte escolar, pues 10 menos que si este mismo autobús llevara señores del inserso. ¿A qué velocidad máxima podría circular este autobús por una carretera convencional sin arcén con señores del inserso? A ver, pensad. Pues sería a 80, porque si la carretera es convencional sin arcén, los turismos y motocicletas como máximo circularían a 90. Autobuses sería 80 y si llevaran escolares 70, 10 menos. Camión que transporta mercancías peligrosas. Para empezar, si este camión llevara harina, podría ir por esta misma carretera que el autobús a 70. Acordaos, si no tiene arcén, sería 90, 80 y 70. Los camiones van en el último grupo, sería 70. Pero como llevan mercancías peligrosas, 10 menos, 60. Ojo, 60. Vamos con los vehículos especiales. Aquellos vehículos especiales que carezcan de luz de frenado, arrastren remolque o sean motocultores, velocidad máxima 25 km por hora, que carezcan de luz de frenado, que arrastren remolque o sean motocultores, 25 km por hora. El resto de los vehículos especiales, 40. Y aquí entrarían los vehículos agrícolas, máquinas de obras, porque hay vehículos especiales que pueden desarrollar una velocidad superior a 60 y no superior a 70, que serían, por ejemplo, estos de limpieza, que al fin y al cabo este es más o menos un camión que tiene limitada la velocidad a la hora de trabajar. Y claro, también al circular, pero puede ir a una velocidad superior a los agrícolas y de obras que por construcción no pueden desarrollar una velocidad superior a 40. Los ciclomotores de 2, de 3 y de 4 ruedas, que son los llamados cuadriciclos ligeros, velocidad máxima 45 km por hora. Bicicletas, ciclomotores de 2 ruedas, de 3 y de 4 ruedas, 45 km por hora. Dice el reglamento que como excepción los conductores de bicicletas podrán superar la velocidad de 45 km hora en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad superior. Vamos, yo cuesta abajo me atrevo. Y como norma, los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano y los animales que arrastren un vehículo al trote. Quiere decir que si nosotros como conductores de un carro de mano circulamos por la vía pública, pues tranquilitos, al paso humano, nada de correr, a ver si nos va a cazar el radar, al paso humano. Y los animales que arrastren un vehículo al trote. ¿Sabéis lo que es ir al trote? Trin, tran, trin, tran, trin, al trote. Decía una cancioncilla de esas de los colegios. El caballito cuando sale de la cuadra va al trote, va al trote. Bueno, pues al trote. O sea, nada de ir al galope, que es como John Wayne en el oeste, que va al galope.
Bueno, al trote es trin, tran, trin, tran, trin, tran. Y luego dice que los vehículos que circulen por razones de ensayo o experimentación podrán rebasar las velocidades establecidas como máximas en 30. Vamos a ver, en autopista con un turismo podemos ir a 120 como máximo. Y decíamos, y no se puede rebasar ni para adelantar. Bueno, pues un vehículo de ensayo, por ejemplo, un fabricante de vehículos hace pruebas con ellos durante una temporada para ver el resultado, claro. Y entonces esos vehículos pueden ir a 30 kilómetros por encima de la genérica de la vía. Pero solo esos. Leed las preguntas y dentro de un minuto aproximadamente vemos las contestaciones. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué velocidad máxima puede circular un turismo con remolque de hasta 750 kilos por autopista? 80, 90 o 100. Si os acordáis, en autopista y autovía había dos grupos en los que entraban los vehículos con remolque. Uno que era de hasta 750 kilos, que sería este, y sería a 90, y otro que es de más de 750 kilos, que sería a 80. Pero como aquí dice hasta 750 y estos van en el grupo de los camiones, sería 90. Si fuese en el grupo de los remolques de más de 750, sería 80. En este caso es la B, 90. Vamos con la segunda pregunta. La velocidad máxima para un turismo en una vía para automóviles será de, recordamos, vía para automóviles, carretera con arcén de 1,5 metros más pavimentado o que en uno de los sentidos tenga más de un carril, la velocidad máxima es de 100. Entonces sería la respuesta B, vía para automóviles 100. Vamos con la tercera pregunta. Circulamos por una carretera convencional con arcén de 1,5 metros transitable sin pavimentar. ¿A qué velocidad máxima podemos circular con un turismo? Vamos a ver, 1,5 metros transitable. Lo de transitable no, aquí da lo mismo. Aquí lo que importa es si está o no pavimentado. Y dice que está sin pavimentar. Por lo tanto, como está sin pavimentar, sería 90. Para poder ir a 100, el arcén tiene que estar pavimentado. 1,5 metros o más de ancho, pavimentado. Vuelvo a repetir, está el arcén sin pavimentar, 90. Vamos a ver la pregunta. ¿Cuál será la velocidad máxima para un turismo en una calzada que tiene dos carriles en un sentido de circulación? Velocidad máxima para un turismo en una calzada que tiene dos carriles en un sentido de circulación. A ver, 90, 80, 100. Vamos a ver las respuestas. 80, 90 o 100. Pues si tiene más de un carril, decíamos, vía para automóviles, con arcén de 1,50 o más pavimentado o con más de un carril para el mismo sentido, 100. Aquí lo tenemos. Tiene dos carriles en un sentido, 100. Vamos con la segunda. ¿A
¿A qué velocidad máxima puede circular un ciclomotor? 50, 45, 80. Pues está claro. Ciclos y ciclomotores de 2, de 3 y de 4 ruedas, 45. Vamos con la tercera. ¿A qué velocidad máxima puede circular un autobús de transporte escolar por una carretera convencional sin arcén? Transporte escolar, autobús de transporte escolar por una carretera convencional sin arcén. ¿Os acordáis en carretera convencional cuáles eran las velocidades? 90, 80 y 70. ¿En qué grupo están los autobuses? En el segundo siempre. Pues entonces será 80, pero como lleva escolares, dice transporte escolar, 10 menos. Entonces, 70. Si llevara del inserso decíamos 80, pero como lleva escolares, 10 menos. Entonces, 70. 70. Respuesta B. Pasamos a la siguiente. Vamos con la pregunta. ¿A qué velocidad máxima puede circular un vehículo de transporte escolar en una vía urbana? Pues a 50, como el resto de los vehículos. Ojo, no hay que confundir el de transporte escolar con el de transporte de mercancías peligrosas. Fuera de poblado los dos 10 menos, pero dentro de poblado los de transporte escolar como todo el mundo, a 50. Los de transporte de mercancías peligrosas sí, 10 menos, pero estos a 50. Vamos con la segunda pregunta. ¿En cuál de los lugares que a continuación se citan estamos obligados a moderar la velocidad? A. Entramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando. B. Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que circulen por ella o por el arcén. Y C. Las dos contestaciones A y B son correctas. Pues claro que sí, las dos. Las dos contestaciones son correctas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la velocidad mínima en autopista? No confundáis la mínima con la máxima. La máxima 120. La mínima, el 50% de la genérica, 60. Aquí habla de mínima, no de máxima. La máxima 120, la mínima 60. El 50% de la genérica. Dice el reglamento que en el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque esté autorizado, la velocidad máxima, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de poblado, será de 80 kilómetros por hora. Hay veces que los autobuses urbanos salen de la ciudad a pueblos cercanos o a barrios limítrofes, pero ya van por carretera. En este caso, la velocidad máxima sería de 80 kilómetros por hora. ¿Qué son velocidades prevalentes? Dice que sobre las velocidades máximas prevalecerán las que se fijen, por ejemplo, a través de las correspondientes señales, claro. Una carretera convencional sin arcén, 90. Pero si colocan un 80, ¿a quién hacemos caso? Al 80. Esa señal prevalece sobre la norma. Esa sería una señal prevalente. También las que fijan a determinados conductores en razón a sus circunstancias personales. Una persona que tiene una minusvalía ha tenido un accidente y ha quedado parapléjico. Bueno, pues a ese conductor le fijarán una limitación de velocidad con arreglo a su minusvalía. La que prevalece es la que le vayan a fijar después de tener ese accidente. Esa sería una limitación de velocidad prevalente sobre la que habitualmente tienen los conductores. Y también a los conductores noveles, vosotros el primer año, como máximo 80, pues prevalece el 80 sobre la genérica de cualquier vía. Y a determinados vehículos o conjuntos de vehículos por sus especiales características o por la naturaleza de su carga. Vamos a imaginar un camión puede ser un vehículo especial si está matriculado como tal porque las funciones que va a realizar son de vehículo especial. Ese tiene una limitación distinta a la de cualquier otro camión de más o menos esa categoría. Bueno, pues estas son velocidades prevalentes. Tanto en vías urbanas como en interurbanas, o sea, dentro y fuera de poblado, todas las vías tienen un límite mínimo y máximo de velocidad.
En autopistas y autovías, por ejemplo, dice que salvo por causas justificadas, que se prohíbe circular a una velocidad inferior a 60. Está claro, sin causa justificada, en autopista y autovía no se puede circular a menos de 60, pero hay causas justificadas. Un día que nieva, una tormenta, hielo, un atasco. En esos casos hay veces que no a 60 y a 40 y a 30 y a 20 y a 10 y parados en algunos casos. Bueno, pues ya lo vemos, son causas justificadas, pero sin causa justificada no se puede circular a menos de 60. En las restantes vías, a una velocidad inferior a la mitad de la genérica señalada para cada categoría de vehículos en cada una de ellas. Y dice que podrán circular por debajo de los límites mínimos vehículos en régimen de transporte especial, porque tienen una limitación a lo mejor inferior a esa, pero si tienen autorización de transporte por esa vía, pues pueden hacerlo. O cuando las circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima. Y hay circunstancias de tráfico lento, por el motivo que sea, que no nos permiten ir a una velocidad superior. Pues ahí lo tenemos. Sin causa justificada, no. Pero por una causa justificada, pues claro que sí. Las señales de reglamentación colocadas al lado, como vemos, en la vertical de una señal que indique el nombre de poblado, en la vertical de una señal que indique el nombre de poblado, significa que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en este se indicara otra reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos de la vía. Quiere decir que si encontramos una señal como esta, prohíbe el estacionamiento en todo el poblado. Si encontramos una como esta, prohíbe circular a más de 40 en todo el poblado, salvo que dentro del poblado hubiera otra señal que anulara a esta o a la que sea, porque habla de señales de reglamentación, y son muchas. Generalmente, ¿cuál colocan? Esta. ¿Por qué? Pues porque nos dicen que esa es la limitación que hay en todo el poblado. Pero que quede claro, una señal de reglamentación colocada al lado o en la vertical de una que indique el nombre de poblado, esa reglamentación es aplicada a todo el poblado. Ya dijimos que las velocidades máximas podían ser rebasadas para adelantar en las vías que no sean ni autopistas, ni autovías, ni vías urbanas. En el resto se puede rebasar en 20 para adelantar. Dice, en las carreteras convencionales señaladas como vías para automóviles, esta, señalada como vía para automóviles. Y en el resto de las carreteras convencionales, las velocidades máximas podrán ser rebasadas en 20 km por hora. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano solo podrán ser rebasadas por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a la de aquellos. Vamos a ver. Esto es una vía para automóviles. ¿Os acordáis cuál es la genérica? A ver, pensad. 100. Turismos y motocicletas, 100. ¿Cuál era en una carretera convencional sin arcén? 90. Entonces, si adelantamos a otro vehículo en esta vía, en esta carretera convencional sin arcén, ¿a qué velocidad máxima podríamos hacerlo? Pues a 110. 90 y 20, 110. Aquí, 100 más 20 para adelantar, 120. Pero ojo, solamente turismos y motocicletas. Y teniendo en cuenta que solo podemos rebasar esos 20 kilómetros para adelantar cuando el vehículo al que pretendemos adelantar no circule ya a la genérica. Si, por ejemplo, aquí delante de nosotros va un turismo a 90, que es la genérica, pues ya no podemos adelantar, porque es lógico, si él va a 90, ¿para qué vamos a adelantar si nosotros no podemos circular a más de 90? Vamos a imaginar que por esta carretera convencional, cuya velocidad máxima es 90, circula un vehículo a 90. Pues entonces no podemos adelantar. Si el que nos precede ya circula a la genérica de la vía, no podemos adelantar. Este vehículo tendría que circular a una velocidad inferior a la genérica. Este vehículo que nosotros pretendemos adelantar tendría que circular a una velocidad inferior a la genérica para poder adelantar.
Vamos a ver la diferencia que existe entre estas dos señales. Esta dice que recomienda no sobrepasar aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Aunque sean favorables, recomienda no rebasar esta limitación. Esta otra dice que recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados siempre que las condiciones meteorológicas o ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Aunque siempre. Ahí está la diferencia. Aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables, y aquí dice siempre que las condiciones meteorológicas o ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Ahí está la diferencia, aunque siempre. Dice que salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y estará obligado a advertirlo previamente mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba a abajo con movimientos cortos y frecuentes. Está claro, salvo en caso de inminente peligro que no dé tiempo, hay que advertir que vamos a reducir la velocidad. ¿Cómo? Pues puede ser con la luz de freno, pisando el freno alternativamente o con el brazo, pero como norma general con las luces, está claro, con las luces de frenado, porque en muchos casos no da tiempo a sacar el brazo. Lo suyo es con las luces frenando alternativamente, para que los demás sepan que vamos a reducir la velocidad. Todos sabemos que al circular hay que dejar una distancia entre vehículos, y el reglamento dice que el conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenazo brusco sin colisionar con él. Creo que esto está claro. Hay que dejar un espacio para no colisionar con él. Pero además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo vehículo que circule detrás de otro, ojo, todo vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento, quiere decir que simplemente circula detrás del otro. Pues esta separación será tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad. Quiere decir que además de ese espacio para no colisionar, hay que dejar un espacio para que otro conductor nos pueda adelantar con seguridad. Y además dice que los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud deberán guardar a estos efectos una separación. Vamos a ver aquí. Una separación mínima de 50 metros. Separación mínima de 50 metros. Y ya vemos que hay una excepción. Vamos a ver cuál es la excepción. Decíamos anteriormente que había que dejar una separación para que otro vehículo nos pudiera adelantar con seguridad. Vamos a ver, esto podría ser una pregunta. En este caso, ¿tenemos que dejar espacio para que otro vehículo nos adelante? Pensadlo, ¿sí o no? Pues no, no porque hay una línea continua. Y como hay una línea continua, ¿para qué vamos a dejar espacio para que otro nos adelante si está prohibido adelantar? Así que prestad atención. Está claro, ¿eh? Aquí en este caso no tenemos obligación de dejar espacio para que nos adelanten porque está prohibido adelantar. Vamos a ver ahora unas excepciones de lugares en los que no hay que dejar espacio para que otro conductor nos adelante. Dice, lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación para ningún vehículo en poblado. Aquí no hay que dejar espacio para que otro nos adelante. Tampoco donde estuviese prohibido el adelantamiento como veíamos antes, o donde hubiese más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido. Aquí vemos que hay 3 carriles. ¿Para qué vamos a dejar espacio para que nos adelanten? Eso es en calzadas de doble sentido, donde pues está claro, hay que dejar ese espacio para que otro pueda adelantar, porque si nos pegamos a los demás y no dejamos espacio, los demás nunca podrían adelantar. Pero vemos que hay excepciones
donde no tenemos obligación de dejar espacio para que otro nos adelante. Tampoco cuando la circulación estuviese tan saturada que no permita el adelantamiento. Aquí lo vemos. Cuando la circulación esté saturada, tampoco estamos obligados a dejar espacio para que nos adelanten. Ojo, porque salen mucho estas preguntas. Ojo, salen mucho estas preguntas en los exámenes. Vamos a ver la primera pregunta. Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo. A. Siempre al aproximarnos a un paso de peatones. Y B. Al aproximarnos a un paso a nivel. Pues sí, al aproximarnos a un paso a nivel estamos obligados a moderar la velocidad, pero no siempre al aproximarnos a un paso de peatones, porque si hay semáforo y está verde para el conductor, entonces no tienen prioridad los peatones. Por lo tanto, no estamos obligados a moderar la velocidad. Desconfiad siempre cuando la pregunta diga siempre, no nunca, si siempre, esas preguntas generalmente no son las verdaderas, así que desconfiad siempre de esto. Vamos con la segunda pregunta. Nos aproximamos a una intersección sin señalizar. ¿A qué velocidad circularemos? Creo que os suena esto de los 50 kilómetros, pero no es esto. Vamos a ver, decíamos que en una intersección de visibilidad prácticamente nula, pero debidamente señalizada con la señal de intersección sin prioridad, esa de peligro del ASPA, ojo, ahí sí, la velocidad máxima sería 50 kilómetros por hora. Pero, lo que dice la B, a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo, es al aproximarnos a una intersección sin señalizar. Si está señalizada, a 50. Si está sin señalizar, a una velocidad moderada y, si fuera preciso, detener el vehículo. Respuesta B. Vamos con la pregunta. ¿Cuándo acabará la prohibición de circular a más de 70 km por hora? Decíamos que si la señal de limitación de velocidad está en el mismo poste o panel que una de peligro, esa limitación acaba al finalizar el peligro. Pero como aquí el 70 está alejado de la señal, pues no tiene nada que ver. ¿Cuándo acabará el 70? Cuando encontremos la de fin de prohibición de ir a más de 70, por ejemplo. Ni más ni menos. O sea que, ojo, solamente acaba al finalizar el peligro cuando vaya en la misma señal de peligro. Si no, está claro que no. Entonces la A dice cuando acabe el peligro señalado. No es verdad. Pero sí es verdad la B, cuando rebasemos la señal de fin de velocidad máxima. Cuando rebasemos la señal de fin de velocidad máxima. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la velocidad máxima en esta carretera convencional con arcén de menos de 1,5 metros de ancho? ¿Cuál es la velocidad máxima en esta carretera convencional con arcén de menos de 1,5 metros de ancho? Claro, estaréis pensando, como tiene menos de 1,5 metros, pues 90. Pero ojo, en uno de los sentidos tiene dos carriles. Este también se considera carril de circulación. Ojo, para el cómputo de carriles, este se considera carril de circulación. Por lo tanto, en este sentido tiene dos. En el otro tendrá uno nada más, pero en este tiene dos. Como tiene más de un carril para el mismo sentido, sería 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora en el sentido de circulación que tiene dos carriles y 90 en sentido contrario. O sea, lo que dice la respuesta B sería 100 en estos dos y 90 en el otro. Pues no, es 100 en ambos sentidos, que quede claro, 100 en ambos sentidos. Respuesta C. ¿A qué velocidad podemos circular por esta carretera convencional si circulamos con un vehículo con remolque ligero? Dice carretera convencional. 100, quiere decir que tiene arcén de más de 1,5 metros. Pues, ¿en qué grupo iban los vehículos con remolque? Con los camiones, en el tercer grupo. Entonces, pues sería, ¿cuánto? Pues
80, 100 turismos y motocicletas, 90 autobuses, derivados de turismos, todo ese grupo, y 80 los camiones articulados y, entre otros, el vehículo con remolque. Mejor dicho, sería automóvil con remolque. Pues sería el tercer grupo, sería 80. ¿Cuándo acabará la limitación de velocidad aconsejada? Pues lo mismo que en el caso de la de prohibición, cuando acabe el peligro. A. Cuando encontremos la señal de fin de velocidad aconsejada. O B. Cuando acabe el peligro señalado. Pues cuando acabe el peligro señalado. ¿Podemos rebasar la velocidad indicada para adelantar? Pues está claro que no. La velocidad genérica aquí, como es autopista, sería 120. Como esta es 90, siempre que esté por debajo de la genérica, no se puede rebasar ni para adelantar. O sea que no. Respuesta B. ¿Cuándo podremos circular a más de 50 kilómetros por hora? Vamos a ver, no os liéis. Esta limitación solo acaba cuando acabe el peligro señalado, cuando vaya con la señal de peligro. Si no, no. Esta señal ahora es independiente totalmente de esta y esta de la otra. O sea, no tiene nada que ver la una con la otra. Han aprovechado el mismo poste para colocar las dos señales, pero son totalmente independientes. Entonces, ¿cuándo acaba esta limitación de velocidad? Pues cuando rebasemos la señal de fin de prohibición de adelantar o fin de todas las prohibiciones. Ojo, no tiene nada que ver esta con esta. Solamente cuando vaya con la de peligro, esta señal es cuando acaba al finalizar el peligro. Pero que, ojo, la de prohibición de adelantar, aunque fuese con la de peligro, tampoco tendría nada que ver. Que quede claro. La de fin de prohibición de adelantar es la que anula a esta. Esta comienza a partir de la señal. ¿Y cuándo acaba la prohibición de adelantar? Cuando rebasemos la de fin de prohibición de adelantar. Vaya con la de peligro o no, que quede claro que son independientes. ¿Podemos rebasar la velocidad de 120 km por hora en esta vía? Aquí tenemos la señal. ¿Qué clase de vía sería esta? Pues si pone 120 será autopista o autovía. Y dijimos que en autopista y autovía ni para adelantar, que no se puede rebasar la velocidad genérica ni para adelantar. O sea que no. ¿A qué velocidad máxima podemos circular por una carretera convencional con arcén de más de 1,5 metros de ancho, transitable sin pavimentar? Transitable sin pavimentar. Aquí lo que importa es si está o no pavimentado. Y como no está pavimentado, da lo mismo que sea de 1,5 metros o de 3 metros. 90. Arcén sin pavimentar, 90. En poblado, ¿estamos obligados a dejar espacio para que nos adelanten? Pues no. Hemos dicho que no. Era una de las excepciones. No. ¿Qué indica la señal? ¿Os acordáis? Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados. No es verdad porque solo hay un valor. Es cuando lleva dos. Y la B dice, recomienda no sobrepasar aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Aunque las condiciones meteorológicas y ambientales sean favorables. No rebasar. Bueno, pues hemos llegado al final del tema. Solo dar un consejo. El mismo que al comenzar el tema. Que no hay que llegar primero. Que hay que saber llegar. Que lo importante es ir y volver muchas veces. No quedarse en el camino. Por lo tanto, el respeto a las normas y a la velocidad creo que es fundamental para ir y venir muchas veces. Nada más. A ser buenos.